Hoy en nuestra particular clase de educación para la ciudadanía vamos a estudiar qué es capitalismo democrático. El capitalismo democrático o economía de mercado es la única esperanza de prosperidad para las masas oprimidas del mundo, porque es el único sistema comprobado para erradicar la miseria y garantizar los derechos básicos de la ciudadanía a través de una democracia real. El capitalismo democrático es todo lo contrario al mercantilismo o capitalismo de Estado. Con el capitalismo democrático son los consumidores quienes a través de sus demandas por ciertos bienes dirigen el destino de los recursos. En contra, en una economía mercantilista quienes gobiernan la dirigen. Por ello se dice que el mercado libre es democrático, mientras el mercantilismo es autocrático, típico de dictaduras enmascaradas en falsas democracias. Con el mercantilismo o capitalismo de Estado los gobiernos intervencionistas manipulan el precio del dinero, es decir, el tipo de interés, y con su monopolio controlan la oferta de dinero, produciendo grandes desajustes que llevan a crisis económicas. Por si fuera poco, el mercantilismo y sus extensas regulaciones vigilan las operaciones financieras, no tanto para proteger derechos de los consumidores sino intereses espurios de empresarios afines al gobierno de turno. Para colmo, algunos empresarios irresponsables pierden la mesura, pues confían en que gobiernos intervencionistas les salven de sus errores. Y vemos que sí les salvan pero a costa del contribuyente. Dicho de otra forma, el mercantilismo o capitalismo de Estado es esa forma capilar de corrupción, según la cual los negocios se hacen por el favor y con el beneplácito del poder sin tener en cuenta a los consumidores. Con el mercantilismo o capitalismo de Estado predominan los monopolios u oligopolios. En contra, con el capitalismo democrático o economía de mercado el número de empresarios es ilimitado, todos son libres y trabajan en libre competencia con un sistema jurídico que les garantiza su inversión y que ampara también a los consumidores, que son los que realmente deciden y apremian a los buenos empresarios y castigan a los malos por no ofrecer los productos demandados por la sociedad o que no reúnan una óptima relación calidad-precio. Veamos un documento visual de mi amigo Johan Norberg que nos hará reflexionar. Taipei, la capital de Taiwán. Hace tan solo 30 años, la gente de este pequeño país del este de Asia era más pobre que muchos africanos hoy. La malnutrición estaba ampliamente extendida y carecía de recursos naturales. En la actualidad su pueblo es tan rico como el español. Las pruebas de la riqueza de Taiwán están por todas partes, y cada vez son más. A los 10 años de iniciar la modernización, los índices de pobreza de Taiwán se habían reducido en más de la mitad. En la actualidad, la pobreza absoluta es prácticamente inexistente aquí, y los salarios reales son 10 veces más altos que hace 40 años. Este milagro solo pudo ocurrir porque el país aceptó conscientemente el capitalismo global. Pero antes de que un país pueda hacerlo, debe practicar el capitalismo en casa. Y el primer paso para ello es la reforma agraria. Si la gente no es dueña de sus tierras, no tiene ningún incentivo para hacerlas más rentables. En la década de los 50, la productividad se incrementó rápidamente y Taiwán dispuso de provisiones de alimentos, liberando mano de obra para la industria. El señor Wang es un claro ejemplo de cómo Taiwán se benefició de la reforma agraria. Sus padres eran granjeros pobres hasta que en 1968 el gobierno les dio las tierras. Una vez fueron suyas, el padre del señor Wang consideró que valía la pena construir una pequeña fábrica. En la actualidad el señor Wang es millonario. Convirtió la pequeña fábrica de su padre en una gran fábrica, en la que fabricaba esos juguetes baratos por los que Taiwán fue conocido en los 60. Su viaje desde sus orígenes rurales hasta el bienestar industrial refleja cómo se ha desarrollado Taiwán. En esos tiempos, el entonces vicepresidente animaba a la gente a dedicarse a la industria manufacturera diciéndonos: tu casa es una fábrica y tu salón es una fábrica. Originariamente, cultivábamos la tierra. El campo que trabajábamos se lo había dado el gobierno a mi padre. A mi padre le dieron una oportunidad. Y como es lógico, aprovechamos la tierra. Y ahora, nuestros hijos, que ya son mayores, y hacen lo mismo. La generación del señor Wang le dio a Taiwán fábricas produciendo productos para los mercados occidentales. ¿Afeaban el paisaje? Sí, pero no se opongan a ello, ya que fueron una etapa transitoria pero crucial en el camino de Taiwán hacia la riqueza. Si el movimiento antiglobalización hubiera existido cuando la industrialización de Taiwán, habrían protestado contra las fábricas y nos habrían dicho que empleábamos mano de obra barata. Sin duda habrían organizado un boicot y tal vez hubieran decidido no comprar productos hechos en Taiwán. Si muchos de ustedes hubiesen decidido lo mismo, Taiwán seguiría sumido en la pobreza. A medida que el señor Wang y su generación fueron triunfando, aparecieron más y más fábricas, lo que significaba un incremento en la demanda de mano de obra.
Una vez la industrialización ya era un hecho, la competencia por la mano de obra provocó un aumento en los salarios, por lo que solo podían sobrevivir las empresas más competitivas. Empresas como Acer prosperaron respondiendo a la competitividad con innovación. En la actualidad, Acer es el 7º proveedor de componentes informáticos del mundo. A la gente le gusta tener su propio negocio. En la ciudad se cuenta un chiste. De cada 6 personas que vea en la calle, una de ellas es presidente. Una economía no regulada proporciona las circunstancias ideales en las que Acer continúa prosperando e innovando, mejorando constantemente el nivel de vida de la gente. Por todo Taiwán, las familias reflejan el progreso del país. Los abuelos eran granjeros rurales, los padres obreros de fábricas y la generación actual bien pagados ingenieros informáticos y hombres de negocios. Mi padre trabajaba en una fábrica. Trabajaba mucho más que nosotros y todos los días estaba agotado. Sudaba mientras trabajaba y siempre estaba muy cansado. Esto se debe a que nuestros niveles educativos son distintos. Mi hermano y yo fuimos a la universidad y yo tengo un máster. Nuestro trabajo se desarrolla principalmente en un despacho. Son muy distintos, ya que uno es un trabajo manual y el otro intelectual. Antes éramos muy pobres y ahora somos de clase media y vivimos holgadamente. La mayoría de los hombres de mi generación trabajan en la industria de la alta tecnología. Esto refleja el cambio de Taiwán en los últimos 20 y 30 años. Fue un paso adelante desde la granja y significaba que los padres podían educar a sus hijos. Una mayor prosperidad también implica un aumento en los beneficios de dicha educación. En contraste con los países africanos que intentan ser autosuficientes y producir ellos mismos todo lo que necesitan, Taiwán se ha especializado en los sectores en los que pueden ser superiores e importar el resto. Debido a que estaban constantemente expuestos a la competencia extranjera, las empresas tenían que ser más productivas e innovadoras para sobrevivir y desarrollarse. De bicicletas y juguetes a CDs y ordenadores en una generación, creo que esto resume la historia de Taiwán, de la pobreza a riqueza en una generación. La globalización proporciona riqueza a un país y esa riqueza propicia la aparición de la clase media interesada en la libertad económica y la democracia. Yo creo que la democracia es otro efecto colateral de la globalización. En la actualidad, Taiwán es una democracia como Gran Bretaña. Solo hace 40 años Taiwán era una dictadura bajo el puño de hierro de Chiang Kai-shek. La idea de la clase media empezó a hacerse realidad en los 80. Junto con los movimientos políticos, la clase media quería gozar de mayor libertad, tanto en el campo de la política como en el de la economía. ¿Diría que la globalización y el desarrollo económico ha jugado un papel decisivo en la transición a la democracia? Sí, por supuesto. La globalización y el crecimiento económico que se deriva de ella son las rocas sobre las que se asienta la democracia. No es casualidad que los países más ricos del mundo, como Estados Unidos y las naciones europeas, sean las democracias más estables. Los críticos de la globalización sostienen que este proceso de democratización es en realidad un proceso de americanización. Si la gente de otras culturas quiere beber café en Starbucks o comer en McDonald's, ¿por qué no puede hacerlo? Con demasiada frecuencia queremos que las culturas se mantengan congeladas e intactas para poder tratar a sus países como museos exóticos que visitamos por placer. ¿Pero no deberían tener los mismos derechos que nosotros? Además, McDonald's no es la única opción. Taiwán se enriqueció recompensando a aquellos que tenían las mejores ideas y tecnologías de cualquier parte del mundo. Y sigue haciéndolo. Miren este local, Cha for Tea. Se adueñaron del último concepto de Starbucks para que su propia tradición nacional de tomar el té fuera popular y moderna. Y su expansión les lleva a abrir nuevas casas de té en Estados Unidos y en Japón.